cosas y va a ser, ¿cómo se llama? No, mejor no digo nada. Dije que iba a ser bien cortito, pero no les quiero prometer. Sí. Le quiero hablar, hermano, una de la importancia de amar a los judíos y, y colectivamente e individualmente debemos, hermano, de cooperar con ellos. Y le voy a decir por qué. Bueno, esa es una. Quiero hablar de ellos y quiero hablar también de la santidad individual y o más bien búsqueda de llenura del Espíritu Santo, hermanos, de una manera colectiva, por supuesto, pero más importante, de una manera individual, ¿verdad? Si lo individual se hace, lo colectivo dentro de la iglesia viene solo. Entonces, vamos a hablar de estas dos cosas en esta noche y va a ser 2 puntos, ¿verdad? Yo no soy bautista porque los bautistas tienen 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3 y la conclusión del mensaje y ya, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de 2 puntos en esta noche. No soy bautista. Gloria a Dios. Y quiero que abra conmigo en su Biblia, hermanos, en Romanos, el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 del libro de los Romanos, comenzando con el versículo 13. 11:13. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces dice el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu santa y bella palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 12 de Génesis, hermano, el Señor dice: el que te bendijere será que bendito el que te bendijere, y maldito el que te maldijere. Y nosotros sabemos, hermano, que la mayor parte del mundo odia, no los quiere, odia al judío. Ahora, ¿quiénes son los únicos que aman al judío? La iglesia. Y la vez pasada miramos que nosotros somos los únicos, hermanos, que los podemos amar, pero por una sola razón. Y esa razón les decíamos que era porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo.
Amén. Porque tenemos el Espíritu de Cristo y porque hemos nacido de nuevo. De otra manera, hermano, no puede haber amor a ellos, porque el mundo no tiene el Espíritu de Cristo, sino que es el Espíritu del príncipe de este mundo el que los guía. Y el príncipe de este mundo, hermano, lo que desea es desaparecer total y completamente desde el principio a los judíos. Fíjese, en Génesis, en el mismo capítulo 3, hermanos, de Génesis, nosotros podemos mirar allí que el Señor dice, y tu simiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ¿quién? ¿Ah? La simiente de la mujer y la simiente, fíjese, desde ese momento el Señor está dando la esperanza de la vida eterna, pero a la misma vez también está anunciando el conflicto y el odio que iba a tener la simiente del enemigo, ¿verdad? Con la simiente de la mujer. Ahora, la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Y toda la simiente de Jesucristo, ¿verdad? Pero especialmente, hermano, los judíos, porque usted recuerda, Jesucristo dice, yo he venido primeramente ¿a quién? A la casa de Israel, ¿verdad? Y el pan es para los hijos, y siempre y la salvación viene por medio de los judíos. Entonces es importante que nosotros, hermano, tomemos en cuenta eso. Eso es clave. Repita conmigo: al que te bendijere, lo bendeciré. Bendeciré al que te bendijere. Es fuerte eso, hermano, tremendamente fuerte. Pero nosotros no ponemos mucha atención a eso, no hemos puesto mucha atención a eso. Es promesa de bendición grande en todos los aspectos de parte de Dios. ¿Ok? Estamos poniendo atención, hermanos, en este momento. No quiero caer en el vacío. Oiga esto, porque no se ha puesto mucha atención. Al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Bendito sea Dios. Ahora, el conflicto tremendo, hermano, que se ha dado en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, es porque la simiente del enemigo, hermano, siempre ha puesto en los corazones de casi todo el mundo, y especialmente los del Medio Oriente, que Israel no pertenece a ese lugar, ¿verdad? Que son invasores y se han apoderado de esa tierra. Pero si nosotros miramos en la Biblia, hermano, a través de toda la Biblia, el Señor le ha prometido a Israel ese pedazo de tierra. Y no solamente ese pedazo, sino que la tierra completa, ¿verdad? Dios acá en el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿exclusión a qué, hermanos? ¿Su exclusión a qué? Usted sabe que en este momento ellos rechazan al Hijo de Dios, rechazan a Jesucristo, ¿verdad? Rechazan a Jesucristo. Están excluidos de la gracia. Excluidos de la gracia. ¿De todo cómo? No, de todo eso no están excluidos. No están excluidos. Ellos están excluidos de la gracia. Ellos continúan creyendo en todo eso, ¿verdad? En todo, pero es que el pacto verdadero es el pacto nuevo. Y el pacto nuevo es el que significa la gracia, ¿verdad? Entonces ellos están excluidos ¿de qué? De esto precisamente, de lo nuevo, ¿verdad? Lo que se envejece está a punto de desaparecer, dice el Señor, ¿verdad? Entonces viene un nuevo pacto, y entonces en ese nuevo pacto ellos ya no entraron. Todo lo demás ellos lo creen, ¿verdad? Lo creen, pero todo lo demás ya es algo que se envejeció y estuvo y se ha terminado. Ahora el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre muertos?
¿sí? Admisión es algo que viene en el futuro, nadie lo puede detener. Esto es algo, hermano, que viene. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok. ¿De qué manera nosotros entonces podemos colaborar con ellos? ¿Cuál es la mejor manera que nosotros podemos colaborar con ellos, hermanos? ¿Alguno de ustedes le ha hablado a algún judío alguna vez? ¿O ha ganado un judío para Cristo? ¿Tiene usted el privilegio de haber ganado un judío para Cristo? Usted ha hablado con un judío, pero no le ha ganado para Cristo. No hay aquí entre nosotros alguien que tenga ese privilegio y pueda decir, yo he ganado un judío para Jesucristo. No, es casi imposible, hermanos. Casi imposible que un gentil pueda ganar a un judío para Jesucristo. Pero ¿sabe si quiénes? Pero ellos están viniendo a Cristo. Ellos están viniendo a Cristo. Gloria a Dios. Pero quienes están ganando a los judíos para Cristo, hermanos, son ellos mismos. Son los mismos judíos. Entonces yo quisiera que tomáramos en cuenta, hermanos, porque cada vez que un judío viene a Cristo, eso ha comenzado, ya la admisión de ellos ha comenzado. Desde hace ratos comenzó. La admisión de los judíos, hermanos, ha comenzado. La exclusión fue por parte de Dios y la admisión el Señor la está haciendo por medio de la iglesia. Y cuando un judío se convierte a Cristo, hermanos, esa es una bendición tremenda porque la admisión de ellos comienza. Ahora, yo decía, ¿de qué manera podemos bendecir nosotros a los judíos? Podemos bendecirlo de esta manera, hermanos, ayudando a los ministerios mesiánicos, porque son ellos los que están ganando judíos para Cristo. ¿Ha escuchado alguna vez usted el ministerio que se llama Judíos para Cristo? Jews for Jesus. ¿Lo han escuchado? Bueno, pues ese es uno, hermano, que yo personalmente recomiendo que se ayude. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden. Ellos tienen el ministerio de parte de Dios para empezar a ganar judíos. Otra de las cosas importantísimas, hermano, profecía que se está cumpliendo, es que el Señor prometió reunir a todo Israel desde todas las partes del mundo, traerlos otra vez a su tierra. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Y hay organizaciones, hermano, que están trabajando en eso arduamente. Y todos los que vienen, fíjese, todos los judíos que está trayendo el Señor para Israel, esa gente, hermano, no habla el idioma que se habla en Israel, ¿verdad? Sino que vienen con su propio idioma de diferentes lugares. Pero Dios de una manera milagrosa los está trayendo y los está llevando para Israel. Ahora toda esa gente no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, no tiene ni la lengua, fíjense, ni el idioma siquiera tiene. Entonces se miran con grandes dificultades. Sí, se miran con grandes dificultades, pero Dios los está trayendo y Dios es el que les provee. Ahora, para nosotros es una oportunidad grande y un privilegio grande, hermano, participar en esto. Sí. Okay. Pero aquí los de Estados Unidos todavía les quedan familiares y que les pueden ayudar. Pero hay gente que viene de muchos otros países del mundo que llegan sin nada.
Y no solamente eso, sino que esto es bien importante decirlo. Llegan unos, hermano, casi al final de sus días. ¿Entiendes? Y cuando llegan a Israel, pues ellos son judíos, ¿verdad? Ellos son judíos. Y el anhelo de su vida, durante toda su vida, ha sido llegar y regresar otra vez a su tierra. Y han llegado. Pero llegan con grandes necesidades. Ahora, a ver si usted puede captar esto conmigo. Dios es Dios, hermanos. Y Dios es suficiente Él solo. ¿Verdad que sí? Él es el creador de todo. El creador de los cielos, del universo, hermano. Por Él se dan todas las cosas y por Él subsiste todo. Pero ¿no le parece a usted que cuando el Señor dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen? Ignorar esto, hermano, cuando se sabe, no sería atraer una bendición de parte de Dios. Si nosotros lo sabemos y lo ignoramos, esto no es bendecir, es ignorar. E ignorar no es una cosa buena. Nos privamos de esa bendición que Dios quiere darnos. Y es una bendición, hermano, es una bendición en todos los aspectos. El tiempo que nosotros vivimos, hermano, es un tiempo de grande privilegio, porque es cuando esas escrituras del Viejo Testamento se están cumpliendo en el día de hoy. Fíjese, el pueblo de Israel, hermano, está siendo recogido. Dios lo está recogiendo de todas las 4 puntas del mundo. Lo está recogiendo y llevándolo. Y entonces, qué lindo sería, hermano, que nosotros individualmente y colectivamente pudiésemos entender, mirar esto y ayudar de alguna manera. Ayudar a todas estas organizaciones que están recibiendo a los israelitas que regresan a su país, y también a las organizaciones mesiánicas que están ganando judíos para Cristo. Gloria a Dios. Ahora usted me dice, pero hermano, al final el Señor a todos lo va a salvar. El Señor lo ha prometido. Sí, claro, por supuesto que sí. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer con su participación o sin su participación. Aquí Dios no es el que quiere, hermanos, una ayuda porque sin esa ayuda Él no podía hacerlo. No, al contrario, Él prometió una bendición, y por eso es que estoy hablando yo esto, porque es una bendición para nosotros, una promesa que se va a cumplir en nosotros, hermanos. ¿Quiere que hagamos eso? ¿Quieren que hagamos eso? A ver, contéstenme. ¿Usted sí? ¿Usted cree eso? Usted, hermana, usted conoce a Sid Roth por foto. Ah. Ajá. Wow. Hermano, Sid Roth es un judío. Es un judío que él cree en lo supernatural. Porque lo natural, dice, lo supernatural es lo más natural que puede existir. ¿Sí? Lo supernatural es lo más natural que puede existir. Nosotros vivimos porque es algo supernatural, ¿verdad? Este hermano estaba metido en cultos y estaba triste, estaba completamente decepcionado de la vida, ya no hallaba qué hacer. Y fíjese, y Dios, hermanos, lo salvó. De una manera bien sencilla, pero el Señor lo salvó. Y este hermano sintió la presencia, dice que él sintió en su casa la presencia de Dios, pero una presencia que no la podía soportar. Y me parece que como por un mes
mantuvo la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Pero así fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Su papá era un hombre judío. Fíjese, que él era un judío ortodoxo y creía las escrituras. Él sí creía las escrituras, pero también creía, hermanos, que para el perdón de pecados había necesidad de derramamiento de sangre. Pero como él ya no podía ir a la sinagoga y hacer eso, porque solamente en un lugar se puede hacer, entonces él era uno de los hombres, porque sí lo testifica. Dice que su papá mataba, le estuve hablando yo de pollos y de gallinas que degollan para derramar su sangre. Pues el papá de Sid era un hombre que creía eso y lo practicaba, ¿verdad? Para perdón de sus pecados, y le llamaban el sustituto. Fíjese, el Señor en el lecho de enfermos y ya para morir, hermanos, él siempre estaba renegando y no creía en Jesucristo para nada, pero dice su hijo, sí, que él llegó a donde él estaba en el hospital y allí le predicó a Cristo y le siguió hablando de Cristo. Y entonces le dice, ¿sabes qué? No me hables de Cristo, no me hables de Jesucristo. Pero él le continuó hablando y antes de morir, el papá de Sid recibió a Jesucristo en su corazón y le dice, hijo, sí, Jesús es el verdadero Mesías. Y eso, hermano, no es un cuento, eso está documentado porque su hijo lo ha documentado. Se ha ocupado de documentar todas esas cosas. Y él es un evangelista que está ganando mucho a judíos. ¿Sabe qué? Ahí tenemos un ministerio buenísimo. Ese es un ministerio excelente, hermana. Sí, vamos a ayudarle entonces. Yo creo que vamos a tomar la decisión ahorita de comenzar allí con él, ¿verdad? A nivel colectivo, y si usted quiere individualmente, también vamos a apoyar a Sid Roth. Primeramente usted, yo no le digo que lo haga en este momento, primeramente conózcalo. Si quiere anotarlo, se llama SID. ¿Tú lo conoces, Richard? Ok, y el apellido me parece que es RODH. RODH, ¿verdad? Ok, bendito sea Dios. Ok, ROH. Ok, ahora. Bueno, si ya no digo nada más, hermanos, con esto me siento feliz y ya. Yo le di el mensaje que traía y ese era, fíjese. Parece sencillo, pero es bien poderoso esto que traigo en esta noche, hermanos. Dios lo ha puesto en mi corazón tremendamente. Es una de las cosas que nos está deteniendo una bendición grande de parte de Dios, colectiva e individualmente. Dios me ha hecho sentir a mí de esa manera. ¿Okay? Mana Vicky, ¿qué piensas? Hermana Eldita, ¿qué dices? Qué bueno. ¿Tú, Miriam? ¿Estás captando lo que estoy diciendo? Lupita, ¿qué dice? Dígame. Me gustaría que se informaran un poquito acerca de esto, ¿verdad? Porque es importante que nos informemos. Este es un ministerio, es un canal por medio del cual nosotros podemos, hermanos, participar, ¿verdad? Participar de toda esta bendición que ya está dándose. Yo estaba diciendo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar? Es a través de estos ministerios, a través de estas organizaciones que están trabajando. Porque nosotros, créame, nosotros, la iglesia, los gentiles, latinos, no podemos llegarles a esa gente. Es muy difícil, es muy difícil. Ellos son los que han recibido de parte de Dios la palabra, ellos son los escogidos, hermanos, la nación escogida.
Entonces, ellos son orgullosos, tremendamente orgullosos, y no solamente eso, sino que son muy intelectuales, muy preparados, son muy educados, la mayor parte de ellos, ¿entiendes? Entonces, para que a usted lo puedan oír, es muy difícil. Aparte de eso, que Dios les ha dado ministerio de sordera y ministerio de ceguera. No pueden ver, no pueden escuchar, no pueden ver. Ahí solamente entre ellos, ¿verdad?, pueden hacer esta obra. Entonces, nosotros queremos participar. Yo leo y digo, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldice. Oh, porque estamos perdiendo tiempo, porque estamos dejando pasar esta bendición. Si el Señor lo dice de esa manera, de alguna manera hay que comenzar y hacerlo. Esa es una. Y no podemos, hermanos, tardarnos más en esto. Hermano Rafael, ¿qué piensas tú de esto? Importante. Okay. Gloria a Dios. Les digo en esta noche otra cosa. Indaguen. Sí, indaguen. Yo lo conozco de hace muchos años. Lo conozco, es una bendición grande. Es un hombre, ¿verdad? Lo conozco solamente por televisión, pero yo sé que es un ministerio fuerte, es un ministerio fuerte en honestidad, ¿verdad? Está bien cimentado, sabe lo que está diciendo este hombre. Entonces yo los invito. ¿Cómo? Su ministerio es directamente para los judíos. Su ministerio es directamente para los judíos. Pero llega la iglesia, se reúne la iglesia ahí con ellos también. Sí, pero el ministerio, Dios lo ha llamado a ganar judíos. Amén. Una de las eminencias de los judíos, un rabí de lo más grande, hermano, él siempre casi lo está teniendo allí para debates, ¿verdad? Y lo tremendo es que este hombre está cerrado tremendamente. Pero oiga esto, hermano, oiga esto. Este es uno de los, no recuerdo ahorita, Baute, algo así más o menos el apellido de este judío. Es una eminencia, de verdad. Pero ¿sabe qué? Está cerrado total y completamente al Evangelio de Jesucristo. Pero le digo una cosa. Ninguno de los que estamos aquí sabe y conoce tanto del Nuevo Testamento, hermano, sin estar leyendo como él. Mas sin embargo, no cree que Jesús es el Mesías. No cree que Jesús es el Mesías. Pero habla del Nuevo Testamento, hermano, para debatir y para discutir, ¿verdad? Pero tiene un conocimiento que yo me quedo, ¿cómo es posible que este hombre no crea en Jesucristo? ¿Cómo es posible? No puedo yo entender, hermano. Tiene un conocimiento tremendo. Habla del Señor. Cualquier cosa que le digan, él lo habla, pero lo pone al revés. Amén. Ese es un punto. Salomón, ¿qué piensas de lo que estoy hablando? Good. Qué lindo. Saben que toda la gente lo sabe o miran un judío o le sacan la vuelta, ¿no? Y en eso me vamos a decir nosotros, no sé, en el pasado que judíos. Sí. Lo que escuchamos es que Ajá. la mayoría de gente hace eso, pero no se vale. Oh, sí, no quiere nada con ellos porque Eso también de que se protegen por el orgullo. es que mira, son perseguidos, ¿verdad? Siempre han sido perseguidos. ¿Quién es el que tiene la culpa cuando algo está pasando? Cuando la economía de un país está mal, ¿quién tiene la culpa? Los judíos, ¿verdad? Es por causa de esto. Hitler, hermano, Hitler los quiso exterminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero odio, hermano, que la semilla del enemigo tiene contra el judío. Pondré enemistad, dijo el Señor. Y eso fue el Señor lo hizo. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, una manera para nosotros colaborar con la Israel es no
Oh, jamás, jamás. Yo desde que conozco al Señor Jesucristo, yo, yo desde que conozco a Jesucristo, yo bendigo a Israel y siempre estoy con ellos, pero casi solamente en palabras, ¿verdad? En hechos muy poco. Pero ahora yo recibí esto que digo, yo tengo que compartir esto, no solamente para hacerlo mi persona, sino que lo podamos hacer todo. Eso es compartir la bendición que Dios quiere derramar, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué piensas tú, hermano Max? ¿De qué, hermano? Vamos a hacer? Ujú. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí, sí, exacto. Ese es un punto tremendo, ¿verdad? Es un punto tremendo porque sí, no por ellos precisamente, ¿verdad? No por ellos precisamente, pero ellos, fíjese, a ellos Dios los excluyó y nos recibió a nosotros. Los sacó como quien dice y nos metió a nosotros, ¿verdad? Pero fíjese, en el versículo 25 dice el Señor, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿O cuál es la plenitud de los gentiles? Porque mire, este endurecimiento de corazón, no quieren nada con Cristo, ¿okay? No conocen nada de la gracia, pero este es un endurecimiento de parte de Dios, hermano, en parte dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. A ver, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Lo último, la segunda parte del versículo 25. ¿Cuál es? ¿De qué manera entendemos nosotros eso? ¿Qué? Pero ¿de qué manera se termina? Cuando el Espíritu Santo sea levantado, cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor diga hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. El Espíritu Santo ya no pone más convicción en los corazones de los gentiles. El tiempo de los gentiles se terminó. Se cerró la puerta, como quien dice, ¿verdad? Se cerró la puerta. Y ahora la puerta se abre ¿para quién? Se abre, pero se abre de una manera, hermano, fuerte. ¿De qué manera se va a abrir? Completamente. Y esa puerta se abre, hermano, por medio de una gran tribulación. De esa manera abre la puerta del Señor para el judío. De una gran tribulación. Versículo 26 dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Diga todo. Todo Israel será salvo. ¿Sí? Cuando la oportunidad para el gentil se termina, entonces
dice el Espíritu Santo en el versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Todo Israel que está vivo. Porque desde hace 2000 años para atrás se les ha estado predicando a Cristo, ¿verdad? Como a los gentiles. Vamos, sí, es un buen punto el que tocas, hermano, porque ¿qué? El gentil que murió sin Cristo se levantará ¿para qué? Para condenación. Ahora, eso es lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Daniel? Las mismas palabras. Hay una resurrección, ¿verdad? Unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y condenación. ¿Okay? Daniel está hablando antes de que el evangelio fuera dado a los gentiles. ¿Verdad que sí? Daniel está hablando mucho antes que eso. Ahora, si hay un grupo de seres humanos que vivieron esta vida, hermano, y se van a levantar para condenación, gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Y hay otro grupo que se va a levantar, hermano, para vida eterna. Ahora, cuando el Señor dice que en el versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuál todo Israel? ¿De qué manera Dios salva, hermano? ¿De qué manera Dios salva? Bueno, no podemos, hermano, ignorar esta escritura. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Okay, cuando dice yo soy el camino, solamente Él es el camino para el gentil y para el judío. Si en ese tiempo, hermanos, ¿verdad?, de grande tribulación, y Cristo aparece, y los dos olivos predicando, ¿verdad? Los dos olivos predicando, llenos, hermano, del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El anticristo los ha traicionado, los ha engañado, y se dieron cuenta, hermano, que cometieron ellos un error al hacer un pacto con la muerte. La Biblia dice, habla de esa manera, ¿verdad? Y Cristo, hermano, ¿verdad?, les está hablando por medio de su Espíritu. ¿Van a creer todavía o van a seguir rechazando al Señor? ¿Será que algunos en ese tiempo, hermano, lo van a rechazar? Bueno, el capítulo 7 de Apocalipsis dice que dice, ¿verdad?, gente de todas las naciones y de toda lengua. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Será que van judíos también allí incluidos? ¿Por qué no miramos ese versículo para que nos amplíe un poquito el Señor? Siete 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, aquí no estamos hablando, porque el capítulo 7, antes de esto, está hablando de los 144,000, ¿verdad? Pero estos son los 144,000, hermanos, que Dios ha salvado previamente, ¿verdad? Y estos son los que se apartaron total y completamente para Dios, para el Señor, judíos también, judíos. Pero
en el versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, dice, y tribus, y pueblos, y lenguas, estaban delante del trono. ¿Esta multitud es solamente de gentiles? ¿O van incluidos también los de Israel? Ahora, la pregunta aquí del millón, hermano, ¿habrán judíos y habrán gentiles que en esta gran tribulación el espíritu de Elías les está predicando a Jesucristo, ¿verdad? Con gran poder están predicando a Jesucristo? ¿Van a rechazar a Jesucristo en este momento? ¿Habrán unos que todavía van a rechazar a Jesús? No podemos contestar, ¿verdad? Solamente lo podemos decir, pero no podemos contestar. Tremendo. Ahora el segundo punto que quería hablar, hermano, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Y esto es lo que nos toca a nosotros como individuos. Individualmente, buscar, hermano, más la presencia del Señor. Porque estos acontecimientos se van a dar y es necesario que nosotros estemos más preparados. Capítulo 25, versículo 1 dice: ¿está ahí conmigo? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y las bodas con él a las bodas, y se cerró la puerta. Oiga eso, y se cerró la puerta. ¿Oyó eso, hermano? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que nadie os engañe, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y aparezca el hijo de perdición. ¿Verdad que sí? El hijo de perdición. Ahora, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su, oiga esto, el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Okay? ¿Qué mira usted allí?
no repuesto. Tomaron sus lámparas y aceite en sus vasijas. ¿Quiénes son las vasijas? Bien importante, hermano, que nosotros podamos distinguir allí quién es vasija. Tú, el alfarero, y yo, el barro soy. Vasijas. Porque Dios tiene el tesoro, su tesoro, en estas vasijas de barro, dice el Señor. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué es la lámpara, hermano? La palabra y el aceite, el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y las otras, hermano, miren, 5 insensatas y 5 prudentes. Unas tenían lámparas, pero no aceite. ¿Recuerda usted que yo le he estado hablando de la iglesia nominante y la iglesia militante? La iglesia nominal y la iglesia militante. Hay una diferencia. Hay unas que pueden tener la Biblia y tener la Biblia y estar dentro de la iglesia sin aceite, sin presencia de Dios. ¿Quién es el que tiene el Espíritu de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios es el que tiene Cristo. La palabra, hermanos, la palabra se puede tener solamente para discutir. La palabra la tiene este rabí, es una eminencia, hermano. Es una eminencia. Él tiene la palabra, conoce, pero no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuánta gente hay así dentro de la iglesia? Iglesia que solamente profesa creer en Cristo. Iglesia nominal, que tienen, hermano, su membresía. Son miembros de la iglesia, son miembros de la iglesia allá. Y para ellos es muy interesante, hermano, la nómina, ¿verdad? Pertenecer a un lugar. Pero tienen llenas sus vasijas. El Espíritu de Dios, hermano, mora en ellos. ¿Recuerda usted, hermano, el domingo lo que hablamos? Templos del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Porque usted puede ser templo de Dios. Todos somos templos. ¿Recuerda usted que de lo que hablamos? Es esto, hermano. Esto Jesucristo lo dijo. Las imprudentes, hermanas, son templos. ¿Y las sensatas, las sabias? Templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí lo entendemos? ¿Tienen lámpara? ¿Son templos? Sí, pero acá está hablando el Señor de algo más. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Vea conmigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, templos y moradas del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué cabecearon? Todas y se durmieron. ¿Por la tardanza? Están esperando al Señor. Por la tardanza, ¿verdad? Pero mire, las que se durmieron son nominales y son militantes. Las nominales y las militantes se durmieron. Todas se durmieron. Pero unas tienen aceite y otras no. Y esa es la tremenda diferencia. ¿Sabe cuándo se durmieron, hermano? Cuando el tiempo de los gentiles se termina. Y se terminó.
Cuando el tiempo de los gentiles se termina, la iglesia todavía está aquí, dormida. La iglesia de Jesucristo con aceite, hermano, y todo está dormida. Pero la otra está dormida también. Pero mire qué precioso lo que dice el Señor. Entonces, el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron en él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. El rapto es para ir a las bodas, hermanos. Ahora, la iglesia que conoce, hermano, palabra de Dios, pero que no tiene el Espíritu Santo, va a la tribulación. La iglesia nominal y profesante va a la tribulación, a la gran tribulación. Y de ahí, hermanos, fíjese, de ahí tienen que salir de la gran tribulación. Pero van a pasar todo el sufrimiento. Van a pasar la grande persecución, como jamás se ha visto en este mundo. Aquí los que evitan, hermano, pasar por esa gran tribulación son los llenos del Espíritu Santo. El anticristo, el hijo de el hombre de perdición, hermano, no se puede sentar en un templo y morada del Espíritu Santo, pero sí se puede sentar en todo aquel templo que no es morada del Espíritu Santo. Entonces Cristo viene, hermano, y la iglesia es levantada, porque la iglesia la iglesia que tiene el Espíritu Santo, bueno, todas aquellas vírgenes se levantaron. Y ese es el momento de levantarse. E irse con el Señor. Puede ser usted también, hermano, mucha iglesia va a ser parte de esos que el Señor dice que miran, ¿verdad? ¿De dónde son todos estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Lavaron sus ropas y están vestidos con vestiduras blancas y todo. Pero ¿de qué manera fueron salvos? Vamos a segunda de Tesalonicenses hoy. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes están relacionando unas escrituras con otras para que vayamos entendiendo mejor. Capítulo 2 y versículo 3.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero no se sienta en el templo y morada del Espíritu Santo. Eso es imposible. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿qué es lo que lo detiene? Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Señor. Ahora, cuando el Espíritu Santo sea removido, ¿qué pasa con la iglesia? No, la iglesia no es levantada todavía, pero el Espíritu Santo sí es removido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es removido? Porque se terminó el tiempo de los gentiles. Entró la plenitud de los gentiles, se terminó. Entonces ya no hay. La iglesia que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué? Tiene el Espíritu de Dios, porque tiene el aceite, pero ¿sabe qué? No tiene la unción para predicar. ¿A quién le va a predicar? Si ya no hay quien pueda ser receptivo del Evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia todavía está aquí. Entonces se duerme. Todas se durmieron. Ese es el adormecimiento que viene, que ya usted no puede ni predicar, pero sí tiene la palabra y tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, ha sido removido, pero no de usted. Ha sido removido para darle paso, hermano, a lo que está escrito y ordenado por Dios, ¿verdad? Ha sido ordenado por Dios que se manifieste. Entonces este se va a sentar en todo aquel que no tiene Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu de Dios. Pero la iglesia, hermano, está acá, dormida. No se puede predicar ya el Evangelio. No hay receptividad de nadie. Nadie puede ser receptivo ya al Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que pone bajo convicción al pecador. Y ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Iniquidad, ¿qué es iniquidad? Iniquidad. Porque vuestras iniquidades, dice el Señor en Isaías 51, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. O sea que el hombre, hermano, ha ido levantando una pared de pecado, ¿verdad? Y se ha apartado y Dios ha escondido el rostro. Pero el hombre, iniquidad es más, es la perversidad del pecado.
Y este es el hombre de pecado, el hombre perverso. No hay perversidad como la que trae. Bueno, pregunta. ¿Estamos entendiendo más esta situación? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes, hermano, que el hombre de iniquidad, ¿verdad? Porque el Señor así lo reconoce, fue revelado? Judas, ¿cuándo fue revelado? ¿Quién era? Porque estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo, y sus compañeros hermanos fueron los 11 apóstoles, y él fue contado entre ellos. ¿Verdad que fue contado entre ellos? Y no había diferencia entre los 11 y Judas. Pero Cristo reveló quién era. El que mete su... Ese es. ¿Dónde entonces lo reveló el Señor? Que es tipo de comunión y alimento espiritual. Ahí fue revelado el hombre de iniquidad. Y Cristo de la misma manera va a revelar a sus discípulos, hermanos, lo mismo. Nos va a revelar quién en realidad es. Ahora, después de habernos revelado el Señor, nos vamos a dormir, porque recuerda que después de haberse revelado, el Señor se va a Getsemaní y se lleva a sus discípulos cercanos. ¿Y qué pasó? Se le duermen. ¿Verdad que se le duermen? Ya conociendo, fíjese, quién era el hijo de perdición. Ni nosotros vamos a poder, pero lo bueno es que estamos, por lo bueno que estamos, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que nunca se le olvide eso, y aprecio y dele gracias a Dios por eso, ¿verdad? Todos los días de su vida dele gracias a Dios por ser no solamente templo, sino morada del Espíritu Santo de Dios. O sea que usted es de las vírgenes sensatas, vírgenes sabias, que tienen el Espíritu de Dios. Y aunque dormiditas, pero cuando venga el esposo, hermana, ahí está, ¿sí? Se prepararon, dice, y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué? Una pregunta, ¿por qué no pudieron compartir el Espíritu Santo? ¿Por qué no pudieron compartir aceite con las otras? ¿Por qué no pudieron compartir aceite? Es individual, porque es individual, ¿sí? Espíritu Santo, hermano, viene a cada uno individualmente. La salvación es individual. No, es que cuando usted tiene salvación tiene el aceite. Cuando usted de veras ha nacido de nuevo, usted tiene el aceite. Llenura del Espíritu Santo, llenura de aceite, hermano. Oh, eso es otra cosa que es importantísimo también. Dos cosas, ¿quedaron claras? ¿Sí?